A continuación, Deportes y Tacones. Llegó el momento de levantar la voz para opinar, informar, discutir, analizar. Monumental 93.5 FM presenta Deportes y Tacones. Ya al aire. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Esto es Deportes y Tacones. Iniciamos la edición de viernes con un tema bastante, podemos decir que un poco polémico, y vamos a tener una discusión bastante interesante por acá sobre el tema general, antes de comentar lo de los deportes extremos, riesgos y demás, también un poco el análisis que hay detrás psicológicamente, también el aspecto adrenalina que tiene muchísimo que ver dentro de estos bonitos deportes, pero también bastante arriesgados, y ese es el tema que tenemos aquí en Deportes y Tacones. Doña Carla Alemán, que está pensando tirarse del bungee. Buenas tardes para vos, María José, y para Cristian Aguilera, que nos está ayudando acá en el control. Sí, aquí nuevamente conversando sobre el deporte. Parece que es un tema bastante interesante, y principalmente vamos a ver si podemos compartir esto con las personas, ¿verdad? Que están en Facebook, que pueden, por ahí ahorita me ayudan con la fotografía, cómo se etiqueta. Y bueno, buenas tardes, y María José, Mariana, creo que pues que estamos ahora en un tema que de repente a mucha gente le va a despertar un poco la inquietud, ¿verdad? ¿Qué es esto? Deporte extremo, ¿qué es eso? Sí, un tema bastante interesante. Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando y también que nos van a poder ver en la noche en la imagen de la radio en Canal 2. Y sí, ya estamos en el Facebook conectadísimos, esperando todas las opiniones de ustedes sobre este tema que vamos a tocar hoy, deportes extremos. Y bueno, chicas, hoy hay que recalcar que tenemos la primera semana al aire, así que un aplauso para todas nosotras y para todos los que nos están escuchando y nos acompañaron esta primera semana. Sobrevivimos a la primera semana y bueno, vamos a que sea muchas semanas más, así que en lo personal muy contenta de estar acá con todos ustedes. Y también tenemos, presentarles a la invitada de hoy, a Laura Moreira, quien es máster en psicología deportiva. Ella ha estado dando vueltas a lo largo de su vida en todos los deportes como atleta, y también, ahora como integrante del Comité Olímpico Nacional, asesorando a muchos deportistas, no necesariamente a deportistas extremos, pero sí a muchísimos deportistas, y en especial a los que van a estar acompañándonos y representándonos en los Juegos Centroamericanos San José 2013. Así que, Laura, gracias por acompañarnos y bienvenida a Deportes y Tacones. Mucho gusto y buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con doña Laura, porque tenemos muchísimas preguntas que hacerle, interrogantes dentro de estos deportes, chicas, que la verdad dicen, ahora se ha movido un poco la categoría a deporte aventura, pero como tal el deporte extremo son actividades deportivas que tienen un riesgo real o realmente aparente, donde incluso la vida, el riesgo de accidente, por supuesto donde está la vida también de por medio. Esto por las condiciones en las que se realizan. Yo quisiera preguntarle a doña Laura que nos dé una explicación sobre este tópico esta rama llamada también deporte extremo. Bueno, primero que todo hay que entender que cada persona y cada deportista es diferente. Cada persona o deportista es un mundo, digámoslo así, y a partir de ahí, de su historia, de cómo entiende el deporte, va a escoger una disciplina deportiva. Desde ajedrez, básquetbol, voleibol, fútbol, hasta pues el caso del deporte extremo. Hay una condición importante que me gustaría empezar a señalar, y es el riesgo a la muerte, y sobre todo la apuesta hacia el límite. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde voy a sobrevivir? ¿Hasta dónde me va a dar el chance? Muchos deportistas que tal vez cuando practican el deporte extremo llegan y pierden su vida. Es el caso extremo de llegar al es algo así como tratar de pasar la barrera física, su propia barrera, y llegar más allá de lo que se puede. Sí, justamente esa es la esencia del deporte extremo, es romper el límite. Todos los deportes buscan romper el límite, ya sea correr más rápido, o saltar más alto y demás. Pero en el deporte extremo está el tema de romper el límite, y que justamente cuando ese límite se rompe se pierde la vida. ¿Me explico? O sea, es como un hilo muy delgado dentro de todo esto. Sí, para comentarles un poco a nuestros oyentes, algunos deportes extremos ya catalogados, el bungee jumping, que le decía a Carla que puede darse una vueltita por ahí por el puente Rafael Iglesias. ¿Qué le parece, Carla? No. Johnny en la rueda de Chicago me subo. Bueno, también hay varios. La gama de los deportes extremos es más amplia de lo que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí escuchando, conectados. Snowboard, escalada, también parte del buceo, sobre todo en la apnea. Sí, exactamente. La apnea me llamó muchísimo la atención porque, ¿qué es eso? Ustedes saben que la apnea
Mucha gente sufre de apnea, que es cuando está durmiendo, que llega como un estado de relajación tal que hasta que no le llega el aire, ¿verdad? Como que deja a la persona de respirar. Bueno, esto a nivel médico produce un montón de cosas como dolores de cabeza, hasta te puede dar algún problema cardíaco en el momento, pero esto tiene que ver con los deportes extremos. ¿Por qué? Porque hay gente que se suspende no dije nada. Bajo su propia voluntad, voluntariamente, en el agua, sin tanque de oxígeno y también sin ningún tipo de snorkeling, y hasta 120 metros llegan. Sí, increíble. Y eso es, si uno ve a simple vista pareciera que es un esfuerzo físico muy grande, pero sin embargo requiere un esfuerzo mental aún mayor de relajación, porque la persona tiene que entrar en ese estado para poder descender. Sí, para poder descender, y 120 metros es una cuadra y resto, es un montón. Y bueno, hay gente que lo practica, que se mete bajo el agua, se entra en ese estado, los apneístas dicen ahí por internet, y ahora lo que hicieron es que les ponen un ancla abajo con una soga, para que el apneísta esté completamente concentrado en lo que es bajar, descender, ojos cerrados, full concentración, y no preocuparse por lo que está viendo, y poder bajar y poder volver a subir agarrado a esa soga, ¿verdad? Y así hay un montón. También, bueno, Mari los conoce bien, motocross, el supercross, el freestyle, todos esos son los más conocidos. Con estos, además, obviamente, el motocross, supercross, yo sinceramente no los veo tan peligrosos, yo sé que son peligrosos, pero de verlo, pero visualmente tal vez el freestyle es el que más como que más miedo da por el límite. Con eso también quería preguntarle ¿Cuál es la diferencia? Vos que sos el freestyle en motores, motocross y supercross, es que son carreras del otro. Sí, pues sí, por supuesto, el freestyle es freestyle y motocross, o freestyle de cuadracross, o freestyle de bicicross, o cualquier otra modalidad. El freestyle es como el estilo libre, como lo dicen, o sea, pueden hacer maniobras, pueden hacer cualquier tipo de, y ahí pueden estar los más volados. Exactamente, pero voy a llevarte a dos temas también que para que también doña Laura nos explique que ocurrieron aquí en el país. 2009, la muerte de Jeremy Lux, no sé si ustedes se acuerdan, un evento en el estadio Ricardo Saprissa. A mí me tocó verlo ahí, como él cayó, yo no sé si doña Laura también puede acordarse, que es un deporte como este. Y también ahora Caleb Moore, muy conocido en Costa Rica también, y que tuvo un accidente en los Winter X Games, esto en Aspen, y también aquí hizo, curiosamente estos dos son los primeros que han hecho backflip en Costa Rica, Jeremy en moto y Caleb en snowmobile y también en cuadra. Pero el punto perdóname, es cuando uno está en una rampa, vuelta completa, da la vuelta para atrás. Es que sí, para atrás es el back y después está el front. ¿Y es la vuelta completa, ya sea arriba del cuadraciclo o arriba de la moto? Darle girarlo en su propio eje y dar la vuelta completa y caer perfectamente, que es donde está el problema. Lo que pasa y lo que quiero preguntarle a doña Laura, lo que quiero preguntarle a doña Laura es lo difícil que es esto, porque es llegar al límite para cada vez, por ejemplo, en el motocross o el freestyle en motocross o en deportes de motor, es cada vez arriesgarse más para lograr algo muchísimo más bello, al igual que por ejemplo en carreras de atletismo, que es romper las marcas, ¿verdad? Qué difícil poder manejar esto. ¿Cómo un atleta se prepara psicológicamente para esto? Sí, bueno, primero que todo creo que se tienen que desligar o abstraer de pensar que se pueden morir, porque si un atleta en algún momento va a hacer un ejercicio pensando que le puede salir mal y se va a morir, pues ahí te obviamente, el miedo. Exactamente. Inevitablemente. También, sí, tenemos que partir de que son personas diferentes, o sea, no es como que cualquier persona llegue, agarre la moto o lo que sea, ¿verdad? Y se tire y listo, sino que ya en su condición humana tienen que tener una idea de la realidad y un entendimiento sobre lo que es la vida un poquito diferente a la norma. Eso sí, primero que todo, o sea, son personas que se salen de la norma, no es como que cualquier persona de repente dice, voy a ir a agarrar una moto y voy a dar una vuelta en el aire. Eso primero que todo. Y después ya para realizar el ejercicio, sí es importantísimo el tema de la concentración. Tienen que estar sumamente concentrados, no en las consecuencias, sino en cómo hacer la maniobra, qué sé yo, a qué velocidad, en el caso en la ejecución, como exactamente, tal. A qué velocidad entrar a la rampa, cómo hacer el movimiento, porque si no saben de que cualquier cosa puede llegar a salir mal. Sí, porque el mínimo error ahí es la vida, es la columna, sí, es la y lo hemos visto en cantidad de, también otro ejemplo muy importante es el salto de base o el base jump, perdón, que se hace, que usted también lo conoce con paracaídas, pero ahora lo hacen con un traje para volar. Eso es simular el vuelo, como muchos hemos querido hacerlo, más cercano a que y hay un reporte incluso de más o menos 175 personas que han fallecido intentando hacer eso, saltar desde la cima de una montaña y tirarse con un traje que tiene como una simulación de alitas y volar a unos 50 centímetros del suelo prácticamente.
y se han muerto 170. Más o menos, sí, exactamente. Y ese es otro tema, que muchos de esos deportes terminan en eso, en la muerte, ¿verdad? Inclusive se sigue practicando y sigue moviendo a otras personas a realizarlo, ¿verdad? Que es algo también sumamente curioso. Precisamente, Laura, y escuchándola y pensando en que cómo es que estos atletas, para ellos es normal, ¿verdad? Prepararse, porque cuando nosotros lo vemos en el show, esto tuvo que haber sido repetido muchas veces, ¿verdad? Tuvo que haber estado de alguna manera simulado, imaginado, y me llama la atención de que usted efectivamente en lo que hace énfasis es cómo me concentro yo en la tarea, entonces no si estoy muy lejos del suelo, si hay mucha arena, o etcétera, sino cómo estas personas tienen y deberían efectivamente de agarrarse de muy fuerte un trabajo mental, ¿verdad? Exactamente, y creo que en muchas ocasiones no tienen paralelo, digámoslo así, ese trabajo mental al entrenamiento, y quizás por eso tantos accidentes que de repente puedan ocurrir. Sí es importante entender que el tema de estos atletas de la concentración generalmente lo traen de manera innata, o sea, ellos ya tienen ese factor de concentración para poder realizar lo que realizan. El problema es cuando se vuelve cotidiano, o sea, entrenan un día, al día siguiente les sale, digamos, el ejercicio, caen bien, y puede ser de que de repente le dejen de prestar atención a los elementos específicos, y ahí es donde ocurre el accidente, como cuando ya se naturalizan de hacerlo, que es lo que pasa mucho, accidentes de bungee y de otros deportes, que de repente ya tenían tanto tiempo, son guías o son personas que trabajan en eso, que descuidan un detallito, y ahí es cuando... Sería como el más mínimo descuido dentro de una rutina muy estricta que ya tienen. Exactamente, puede ser que se lleguen a acostumbrar a hacer esa rutina y se les olvidó, qué sé yo, engancharse o asegurarse, o de la velocidad que tenían que entrar a la rampa y demás. Ahí es donde ocurren, creo yo, los accidentes, cuando la persona lo vuelve cotidiano y se le olvida como los pequeños detalles, los más importantes, por cierto, para evitar que suceda algún accidente. Y otra cosa, cuando hay público presente, como es el caso de estos freestyle, como le pasó a Caleb Moore en los Winter X Games, que tenía público también, es esa presión, igual aquí con el tema del otro piloto en este evento en Costa Rica, ¿qué factor también puede moverse ahí ya la presencia de tanta gente? Sí, bueno, el tema de las masas de los seres humanos es un tema muy fuerte a nivel social, claro. O sea, la masa mueve, aunque no se vea, si pudiéramos ver todo lo que la masa mueve a nivel de energía, digámoslo así, en el lugar, sería algo impresionante. Si el motociclista o la persona se deja llevar por la masa, por la energía, se está desconcentrando, porque no se está centrando en la tarea. Entonces sí creo que tienen que ser personas muy profesionales para poder llegar a abstraerse de la emoción, digámoslo así, que produce la masa, o de la energía que produce la masa, el espectáculo, para poder concentrarse en la tarea. Porque qué difícil, ¿verdad? Sí, demasiado, porque la gente los aplaude y les pide más. Y ahí entra el tema de la adrenalina, que cuando la persona ya tiene, pues está toda adrenalinada, como se dice comúnmente, también pues tiende a cometer algún tipo de error, especialmente en la precisión, ¿verdad? No, y esa cosa de que todo el mundo te esté aplaudiendo y viendo, sí. Cómo funciona también el ego, porque qué difícil concentrarte y decir... ay, no es conmigo, o lo que sea, porque es imposible que un estadio entero, como el estadio Ricardo Saprissa, te esté aplaudiendo y estén como haciéndote bulla y porras, y como uno se ya está de nombre, que te llame y te digan todo. Exactamente, sí, por eso tiene que ser gente, ya que haga espectáculos y demás, sumamente profesional, experimentada, y aún así sucede, ¿verdad? Y sobre todo entender de que es un tipo de persona, o sea, no es cualquier persona normal, digámoslo así, dentro de la norma, que puede llegar a hacer este tipo de eventos, si no se sale un poquito. Eso quería consultarle, Laura, ¿se nace o esta persona puede ir aprendiendo? Me imagino que debe tener un entorno de su familia, claro, o personas importantes para ellos o para ellas, estén ahí motivándole, incentivándole y sobre todo reforzando que pueda ir por ese camino, porque es que en esto me parece un poco increíble pensar que uno exponga a alguien, ¿verdad? Que uno puede exponer a alguien a que ponga su vida en peligro, ¿verdad? Definitivamente estas personas lamentablemente sufrieron estos accidentes y estoy convencidísima de que pues que tuvo mucha gente por detrás haciendo su apoyo, su entrenamiento y respaldándole, patrocinando esto, ¿verdad? Bueno, se tiene que nacer con cierta condición, pero también en un lugar específico. Si de repente la familia lo incentiva, lo practica, papá, mamá. Familia motociclistas o de ciclistas extremos, ya es como que lo va a traer en la sangre. Sí, lo trae, exacto. Sí, porque si de repente el círculo cercano, la familia, no se lo incentiva, imagínate que la mamá lo esté regañando al muchacho, sí, puede ser que no se vaya a desenvolver de la misma... ¿Cuántas mamás hemos escuchado de los pilotos? A mí me lo han dicho, que tengo una moto para que tienen al esposo y al chiquito,
y sufren horrores, o sea, sufren más que cualquier otro deportista. Sí, saber que tu hijo va a dar esas vueltas y no vas deseando que caigan bien. Cuando Travis Pastrana hizo en X Games el doble backflip, que lo hizo 2 veces, la mamá estaba ahí, se tapaba los ojos y no hacía nada. Cuando se bajó, como que lo agarró y él tuvo que jurar a la mamá que nunca más lo iba a hacer. Yo creo que eso hasta peor que tener un hijo boxeador, que usted lo ve ahí en el ring, volando golpes, ¿verdad? Y horrible, yo me imagino, no sé, el esposo de uno ahí boxeando, yo no podría verlo, pero esto es todavía peor, porque vos sabes que por lo menos boxeando está el juez que hay que para la pelea y no van a permitir que le den tanto hasta un punto de si acaso mandarlo al hospital, pero un hijo que dar una vuelta ahí y que estás a la mano de Dios. Sí, definitivamente sí tiene que haber una contención y una motivación a nivel del círculo cercano, llámese familia o amigos cercanos o una persona ahí representante a nivel familiar. Que sí, y sí quisiera hacer énfasis en el tema de que la persona, digamos, que practica deportes extremos, se centra en romper el límite, y no necesariamente solo eso con el deporte, puede ser ya una condición de su vida, me explico, que cualquier situación en la que se meta busca romper, llegar al límite, saturar, o sea, el deseo se forma así, eso es algo importante, o sea, como que el deseo es el goce, digámoslo así, el deseo es llegar al límite y romperlo. Y antes de entrar más de lleno con ese tema, yo tengo otra pregunta. A nivel de psicología del deporte, ¿cómo se manejan, por ejemplo, a deportistas de este tipo de extremos que enfrentan masas, como usted lo mencionaba, que me pareció muy interesante lo que nos comentaba, o también, por ejemplo, un velocista que también tiene que estar en masa con mucho apoyo y que también necesita la misma concentración, pero tal vez el riesgo no es tan grande como, por ejemplo, en el atletismo u otras disciplinas deportivas? Que a nivel de psicología del deporte, ellos hacen algún tratamiento, se les da algún tipo de consejería o qué buscan. Acá a nivel nacional yo sinceramente no he trabajado con ningún deportista extremo en sí que se esté preparando para una competencia. Pero se les tiene que dar algo especial. Sí, trabajé en el 2009 con surf, no es necesariamente el deporte extremo, pero sí de repente se meten en esas olas que son pues sí, tiene un riesgo grande, claro. Exactamente, pero siempre, sea el deporte que sea, el deportista tiene primero que todo entenderse, por qué está ahí, para qué está haciendo eso, hasta dónde quiere llegar, la muerte es el límite, como quien dicen, y después empezar a desmenuzar su actividad deportiva y ver qué es lo más adecuado ir haciendo paso a paso. Perfecto. Sea lo que tenga que realizar. Sí, claro. Bueno, los invitamos como siempre a que participen en las redes sociales. Adrián Brenes dice, por sentir la adrenalina, ese sentimiento en el pecho que es único en los pocos que he hecho, de los pocos deportes extremos que he practicado, a mí me encantaría hacer bungee, dice como Carla, y paracaidismo. Adrián Brenes, muy amable por compartir tus comentarios con nosotros, invitar al resto para que también se manifiesten aquí en las redes sociales, y si tienen alguna foto haciendo un deporte extremo, pues mándenla, porque aquí dice, nos etiquetan y ahí comparten con nosotros una fotografía también. Por medio de Twitter, bueno, Pau Vadillo dice que el deporte para ella más extremo es el realismo, el rally, y otro amigo, Tucán, así se llama, nos dice que también, que los cuadraciclos, que siempre hay accidentes, no sé. Accidentes hay pero es que todo, accidentes, estamos hablando a nivel de deporte, no de que me voy a dar una vuelta en cuadra y soy imprudente y me pasa algo, pero sí también a nivel de deporte. Entonces él considera que los cuadras son bastante peligrosos. Bueno, sí, en el rally la verdad es que la velocidad es extrema también, y en la condición en que se maneja. Bueno, también, y si hablamos de extremos, está el Rally Dakar, ¿verdad? Ahora volvemos con más información, pero nos vamos a una pequeña pausa. Ellas están de vuelta para seguir con Deportes y Tacones por Monumental 93.5 FM. Ya regresamos con Deportes y Tacones. Continuamos con Deportes y Tacones. Deportes y Tacones. Seguimos con más en esta tarde de viernes en Deportes y Tacones, y por supuesto hablamos del tema del deporte extremo y hasta dónde quieren llegar esos deportistas. También para anotar al tema, todo deporte, por supuesto, como decía un amigo en cuadracross, por ejemplo, que lo ve muy extremo, pero también necesita su práctica con la indumentaria adecuada. Eso también es bastante importante para la práctica de cualquier deporte. Pero Carlos, usted tiene también una duda bastante... Bueno, nosotros hicimos un cambio extremo en el tema. Sí, también, en el tema también, que veníamos hablando solo pero estoy pensando un poco más sobre las palabras de Laura,
Y entonces, ¿qué es un deporte extremo? Por ejemplo, para mí, la rueda de Chicago es un deporte extremo. Fabio dice que para él montarse a caballo es un deporte extremo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es deporte extremo? ¿O a qué le podemos llamar deporte extremo si personas lo hacen, por ejemplo, profesionalmente, ¿verdad? Que hacen este tipo de piruetas y malabares, u otros deportes, ¿verdad? Por ejemplo, Carmen nos cuenta en el Facebook que ella se pegó una caída en bicicleta y dice que para ella eso fue súper extremo, ¿verdad? No fue voluntario, pero dice, cayó y se pegó, se raspó completamente y dice que sintió, sí, que se moría. Eso es como, esa es la pregunta, ¿verdad, sí, Laura? Tiene cierto grado de subjetividad. ¿Quiénes hacen esto? ¿O a qué se le considera? Yo sé que lo hablamos, de que pone en riesgo la vida, pero no es solamente a nivel profesional. Yo siento que también, Laura, que tiene que ver un poco con que la persona lo haga por primera vez, ¿verdad? Que si, digamos, vos nunca bajaste un río de clase 4 en rafting y lo haces por primera vez, va a ser más extremo que si lo haces varias veces, que ya más o menos sabes, una categoría mayor, sabes a lo que vas, ¿verdad? Y lo mismo subirse un caballo, y lo mismo hacer cosas que parecen no tan extremas a simple vista, pero ya entra la subjetividad de la persona de cuán frecuente lo ha hecho. Como la definición de deporte extremo y lo que luego una persona siente que es extremo para sí misma, ¿verdad? Que sí puede ser diferente. De repente andar en caballo o andar en bicicleta no es un deporte extremo catalogado, pero sí es algo extremo para la persona. Entonces yo creo que sí podríamos comenzar como haciendo esa diferencia. Deporte extremo, a lo que yo logro entender y captar, digamos, con estos años de trabajar en el deporte, es cuando un deportista, ya sea a nivel profesional o amateur, rompe alguna línea de gravedad, de altura, de velocidad, o sea, llega y rompe un esquema que tal vez va más allá de lo que otras personas han logrado alcanzar. Y algo extremo, digámoslo así, para alguien cuando practica por primera vez algún elemento, pues obviamente siempre se siente un poco más porque es la primera vez que se practica, pero sí hacer como esa diferencia. Creo que los deportes extremos catalogados como en sí mismos no es, una vez más, ¿verdad? Repito, no es cualquier persona que los pueda llegar a hacer. Se requiere cierta condición a nivel física y a nivel psicológico. Sí, porque lo hablamos con Carla misma, que dice que ya no se puede subir ni a la rueda de la fortuna. Eso sería algo extremo Chicago, para Carla. La rueda de la fortuna, óigame, la rueda de Chicago. Pero entonces, ¿quién puede practicar y qué deporte puede practicar la persona? ¿Cuán extrema puede llegar? Sí me puedo montar, no me puedo montar a la rueda de Chicago, pero sí puedo subirme a un caballo. ¿Y a las tazas? De la verdad, es que tal vez donde quiero llegar, Mariana, es que también qué persona, por ejemplo, que a mí se me ocurra este fin de semana que quiero hacer bungee, yo puedo ir a hacerlo así porque yo quiera, o necesito saber qué condiciones pues tiene mi organismo, digamos. Por ejemplo, vos no, porque Elenita no te puede. Yo no puedo con esta panza, pero qué condiciones puedo tener. ¿Es tan irresponsable como decir solamente voy a ir y probar suerte, o qué debería hacerse? Hay empresas certificadas, y de repente si alguien se quiere tirar en bungee, pues tienen que llenar los requisitos. Sí, a mí no me van a dejar hacerlo. Las empresas, exactamente. O no sé si tienes que tener un peso adecuado, o no sufrir del corazón, por ejemplo. Sí, y esa es otra, el contacto y el conocimiento que cada persona tiene sobre su cuerpo. Hay personas que llegan y se desligan de su cuerpo de una manera que ni siquiera saben qué está pasando ahí adentro, ¿verdad? Entonces sí es importante, antes de practicar un deporte extremo, primero, obviamente, hacerse un chequeo, estar en contacto de cómo está ese cuerpo. ¿Será que mi cuerpo aguanta tal impacto o tal extremo, digámoslo así? Y de repente pues tomar la decisión. Obviamente si se asiste a una compañía certificada, ellos le van a solicitar todos los requisitos y ya queda pues como un acuerdo, es como comprar un servicio. Aquí hay gente que nos está contando sus experiencias. Por ejemplo, un oyente, Kaylin Ramírez Pérez, dice que ama surfear por eso que es dominar el agua, y una vez practicando surf quería impresionar a unos chicos que estaban cerca, y dice que no calculó bien la ola y pegó la cara en la tabla y se quebró la nariz, pero por suerte uno de los chicos era estudiante de medicina y lo ayudaba a parar el sangrado. Sí, impresionaste, Kaylin, a la gente, pero claro, tiene su riesgo. Me imagino en grandes o menores escalas, lo estos muchachos que terminaron falleciendo, ¿verdad? Querían impresionar a la gente, impresionarse ellos mismos, dando un backflip o lo que sea, y bueno. Y justamente esa es una esencia del deporte extremo, el tratar de dominar
aquello que no es tan dominable, digámoslo así, de repente dominar una velocidad que no es tan fácilmente controlable, ya llega y se convierte en algo. Estos de los muchachos de base jump creo que alcanzan hasta 150, 160 kilómetros por hora descendiendo, prácticamente volando. Sí, o el imagínate el hawaiano, McNamara, que agarró una ola de 30 metros. O Félix Van Garner, que se tiró de la estratosfera. Ese sí fue el que a mí me dejó como plasmada, sin palabras, la preparación también mental, ¿verdad? Entonces es eso, es como dominar algo que tal vez no es tan sencillo dominar, y eso es lo que genera placer, digámoslo así, en la persona. Eso es lo que mueve el poder, me imagino, ¿verdad? Como una... Sí, yo todo lo puedo. Yo tengo una pregunta también, porque esto podría llevarnos hacia que hay que ser saludable, hay que tener condiciones ideales, ¿verdad?, para poder practicar este tipo de deportes, pero usted nos contaba que también ha visto a otros atletas haciendo deporte extremo, ¿verdad, Laura? Sí, como en casos de deportistas con alguna discapacidad. Ah, sí, claro. Estaba comentando ahora acá de que también existen modalidades de deporte extremo para personas con algún tipo de discapacidad, como es el caso en silla de ruedas. Estaba viendo la vez pasada un video en donde un muchacho en silla de ruedas se construyó una bicicleta, digámoslo así, como un cuadraciclo de montaña, y practicaba lo que es el downhill a una velocidad y con un control y un manejo impresionante de su aparato. Y más difícil, porque con más espacio para pasar, ¿no? Exactamente. También hay personas en sillas de ruedas que hacen igual el backflip, el front flip, todas esas las flips cosas en un túnel, digámoslo así, en un pipe, como si asemejando como si estuviera en una patineta. Entonces, si esto del deporte extremo, pues trasciende, no es... Yo creo que también, por ejemplo, ¿qué tacón es el que usas vos? ¿5 o 7? Es 6. Una carrera que vi el otro día en tacones, eso es un deporte extremo también. Deja las rodillas en esa carrera. Deja uno ahí la vida, pues está en peligro la vida. O sea, es carrera en tacones, es deporte extremo. Sí. Increíble, eso es buenísimo. Sí, porque Carla no se los pone ni para que imagínate que estoy ando tacones. La vamos a poner a jugar fútbol con tacones al rato. Ahí sí, ¿verdad? Otro deporte extremo, jugar fútbol con tacones. Bueno, y también aquí dentro de lo más importante, yo sí quiero destacar es tal vez qué tanto puede sentir una persona que arriesgarse tanto o llegar tanto a ese límite físico y mental también, por supuesto, implementa la generación de adrenalina, como usted lo comentaba. ¿Cómo puede un deportista, no sé cómo preguntárselo, porque... ¿A qué nivel tiene que llegar esas ganas para poder sentir esa satisfacción de un objetivo logrado, como surfear una ola o prácticamente volar o un salto extremo? Sí, cada uno de nosotros tiene o siente que tiene un límite. A veces en las personas el límite es un poquito más bajito que en otros, entonces eso sí no lo podemos como delimitar cuál es el límite de cada quien. Conócete a tú mismo. Exactamente. Entonces para poder llegar y satisfacer es sentirte que se rompió algo, de que esa persona llegó y trascendió y movió algo que tal vez no se había realizado con anterioridad o la misma persona no lo había realizado. Y esa sensación que da no es solo física, digamos, no solo es la descarga de adrenalina o de otras sustancias en el cuerpo, sino también a nivel psicológico da una ganancia muy importante, que es una ganancia de sentido de control, de poder, que hablábamos ahora, de poder dominar algo que quizás no es dominable, pero en un sentido o en cierta fantasía, digámoslo así, se domina, y esa sensación de control y de poder es como de omnipotencia, ¿verdad? Como de omnipotencia. Todo. Claro, si ese es el único alimento de la persona a nivel psicológico, pues ya estamos hablando de que puede generar cierto daño. Si una persona solo se alimenta del poder o de la necesidad de control, ya podríamos caer en una persona que de repente no está siendo consciente de todo su impacto en el mundo. No sé si una persona que ocupa terapia. Y pasa, pues hay personas que se alimentan solo de ese poder, pues generan un montón de conflictos y de problemas. Vamos acercándonos a la pausa, pero por supuesto que también tenemos que hablar de otro tipo, perdón Mariana, también antes de comentar redes sociales, del deporte también aventura o ciertos deportes que también merecen una preparación mental casi que fundamental o mayor que la parte física. Carla Alemán Cortés será hermanilla suya, Carla. Sí. Perdón, Carmen, sí. Dice que Carlita practicaba deporte extremo de clavados. Para que nos contes ahora cuando volvamos de la pausa, ¿qué se refiere tu hermana Carmen? El análisis con sexto sentido regresa después de la pausa. Deportes y tacones. Por Monumental 93.5 FM. Ya regresamos con Deportes y Tacones.
Continuamos con Deportes y Tacones. Seguimos con más en Deportes y Tacones, hoy conversando con la psicóloga Laura Moreira, que ella es máster en Psicología del Deporte, y hablamos también hasta dónde llegar en el deporte extremo para satisfacer esa necesidad de sobrepasar nuestros propios límites. Decía Mariana que es una cuestión muy de personalidad. Yo también creo que voy más de acuerdo con lo que dice la doctora, que definitivamente uno tiene que tener ya algo dentro de sí, un chip o no sé, ya tiene que tener esa mentalidad para poder realizar ese tipo de deportes. Sí, definitivamente. Carla, explícanos lo de los clavados, Carla. Que los clavados. Perdón, cierto. Majo, el paréntesis informativo aquí. No, era como de 15 metros que me tiraba de clavados. ¿En así, dónde? En Upala. ¿Quién En una diría? poza. ¿De quién en una diría, poza. Carla? En una poza, qué peligroso. Ve, yo eso no Espero lo que hago. revisara la poza antes. Yo no ¿verdad? hago eso. ¿O es mentira, Pero eso no lo Carla? hago. No, hace Se le mucho está tiempo, mintiendo, hace mucho está tiempo fue eso. mintiendo. Chicas, Foto. yo le pregunto a Laura, ¿usted ha hecho un deporte extremo? Pues sí, partimos de la definición, sí, claro, ¿Sí? ¿Cuál? sí. ¿Cuál? Bueno, hago surf. Sí. La surfea muy bien. He claro. llegado al límite también. Bueno, todo lo que es de aire me da mucho ¿Y miedo. te ha pasado de salir vomitando del mar o algo así porque te revolcó No, una pero sí horrible? me he caído Ah, feo, no, sí me he pasó. caído feo y he terminado en el hospital. Una vez terminé, me tuvieron que sacar de Rocabruja en 4x4 porque me Sí, caí mucho. ahí yo he ido a acampar ahí porque mi marido surfea. Sí, Dios mío. y Dios mío. sí, le soy sincera, todo el tema del aire, tipo bungee o tirarse de algo, eso sí me da pánico. Me da un susto impresionante, pararse de un puente y ver hacia ¿Sabes abajo. ¿Sabes qué es lo que me no le gustaría da hacer a susto mí? meterse Acrobacias en en un avión, como hacen algunos, eso sería lindísimo. Pero ir de copilota. ¿Y vos, Mariana? Yo no, me subo a las montañas rusas, por ejemplo, de no sé, las más duras así, Con Emma. y voy así cerrando los ojos. No, sin Emma. Con Vamos Emma a me Emma subí en embarazada en Orlando, no sabía, y ahí está Emma, vivita y coleante. Y me subí a esa Hulk, que es muy famosa, Ah, no, que qué es miedo. grande, pero me subo porque no me da ese temor, esa fobia de decir, no puedo, pero no es como que lo disfruto, no es como que voy así, no, yo voy así como, ¡ay, Dios mío! A mí sí me gusta, yo soy un poquito más... Sí, Y esa es no otra sé, cosa, como que que- cada persona tiene, digamos, hay personas que se sienten cómodas haciendo cosas en el aire, otras más en la Sí. tierra, otras más en el agua, ¿verdad? Según cada Pues yo en el elemento, agua cada me siento persona. súper incómoda, por ejemplo. Ujú. Nado y se acabó, pero surfear, hacer buceo, snorkeling, todas esas cosas no. Yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es hacer un deporte organizado, Claro. federado, que se caracteriza, ¿verdad?, por ser extremo, y otra cosa es lo que implica, como decía Laura antes de hacer el corte, lo que es riesgoso o extremo para mí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces creo que en ese sentido pues sí hay que tener un poco de atención, de consideración, y principalmente pues si queremos experimentar estas cosas, no hay que olvidar que hay que tener sus cuidados, ¿verdad?, sus medidas de seguridad, etcétera, aunque sea tener a una persona al lado en el caso de que esté haciendo algún deporte en agua, considerar, por ejemplo, no haber comido 3 horas antes si te vas a meter al agua, o sea, cosas como básicas, fundamentales que las personas deberían de conocer, de saber, de haber recibido la educación al respecto, y por otro lado también de que las personas que están a cargo de esto pues sean más, yo quería saber, ¿tienen personas que se preparan en esto, María José, los de deportes extremos? No sé si vos conocés, o si no, Laura, que si tienen una persona que los prepara psicológicamente para este tipo de vivencia, para este tipo de momento, ¿verdad? Que definitivamente es extremo. Yo he encontrado por ahí algunos artículos de psicología aplicada al deporte extremo, pero nunca he tenido el placer de conocer a un psicólogo que conversemos y que me comente que ha trabajado específicamente en este tipo de deporte. La mayoría de los psicólogos se enfocan en el tema de hacer fútbol o de otros deportes, pero en el extremo específicamente conocer a Aquí en alguien. Costa Rica, Yo por ejemplo, por mi experiencia, aquí en Costa Rica y también alguno a nivel nacional, yo no he conocido a alguien que se trate con un psicólogo que le dé este tipo de ayuda. No lo conozco, no sé si lo tendrá o no sé, pero sí sé que muchos de los deportistas extremos vienen de familias evidentemente que de motociclistas, por ejemplo, o que ya es parte de su vida como algo muy natural y normal, entonces yo creo que lo ven como un estilo de vida. Sí. Y igual la parte de riesgoso
peligrosa y la parte de ir más allá y cada vez arriesgarse más para lograr mejores trucos, pero ya viene como parte de su vida y es parte de su vida cotidiana. Y eso es algo creo que sumamente importante en los deportes extremos, porque la persona no tiene que tener cuando nosotros estamos pequeñitos o jóvenes se une lo que es el miedo con la actividad, temor, actividad. Si de repente tenemos a alguien que nos dice, es peligroso, generalmente nos puede reaccionar con algún miedo. En este caso, el miedo definitivamente no tiene que estar ligado, vinculado o unido a la actividad, y eso se forma como en el concepto y en el grupo. Es como cualquier hijo, lo que usted no le explica que puede ser temeroso, quizás no lo ven como tal. El que sí le tiene bastante miedo a estas cosas es Juan Villegas, un oyente que nos escribe, dice: qué valientes y qué fuertes de mente las personas que hacen este tipo de deporte. Yo a veces viajo en moto con un compañero de trabajo que maneja muy normal y yo voy que me muero del susto. Ahora estos maes que brincan y manejan súper rápido en moto, mis respetos y admiración. Claro, y también otra cosa que yo quería preguntarle a la doctora, que lo mencionamos sobre el deporte aventura, es también el hecho de poder mentalizarse previo a una competencia. Este año aquí en Costa Rica vamos a tener la Serie Mundial del Deporte Aventura como sede ya en su final, y aquí vienen equipos de todo el mundo, y cuando uno los entrevista previo a esas competencias, ellos hablan mucho, Laura, del aspecto mental, que a veces incluso es muchísimo más fuerte lo que tienen que trabajar, esa parte, que la parte física de la cual están ellos muy seguros. Sí, efectivamente, en los deportes de aventura lo que trasciende es la parte mental y emocional, y sobre todo la cohesión que el mismo equipo tenga, porque el cuerpo se rompe, el cuerpo duele, cansa, de repente se renquea y algo sucede, y ahí ya cuando el cuerpo no sostiene, lo que sostiene es la parte, sí, y la mente no como cerebro, digamos, no como materia gris, sino esa persona que está atrás del cuerpo, y esas ganas, el deseo, la motivación y todo. La adrenalina. Poner un ejemplo, son 5 días de competencia, por ejemplo, al segundo día la humedad en la montaña hace, y también el caminar en exceso hace que los pies hayan ampollas en los pies. Descansar 3 horas, que creo que es lo mayor que ellos pueden descansar, y saber que usted con esos pies tiene que seguir caminando 3 días más, por ejemplo. Eso, ¿cómo se logra esa fuerza? Yo quisiera entenderlos, ¿verdad? Tal vez no pensar tanto en los pies, sí, olvidarte y focalizarte que la meta es llegar a donde tienes que llegar, o a la meta del día, y poder llegar y descansar. Sí, y hay algo importante en el deporte de aventura, y es que justamente eso, aunque el pie esté roto, aunque duela, eso es lo que gusta. Ahí es donde está el deseo, me explico, el deseo. Sí, la satisfacción del que lo practica. Exactamente, sí. El deseo no está en, me siento, me tomo un fresquito, una limonada, no, el deseo está en romperse. Es luchar contra la adversidad. Ajá, ahí sí. Entonces, justamente ya cuando el deseo está ahí es lo que motiva a continuar. Bueno, continuamos después de la pausa, chicas, ¿les parece? Ok. El análisis con sexto sentido regresa después de la pausa. Deportes y tacones. Por Monumental 93.5 FM. Ya regresamos con Deportes y Tacones. Continuamos con Deportes y Tacones. Deportes y Tacones. Seguimos en esta tarde de viernes en Deportes y Tacones, y hoy teníamos el tema de los deportes extremos que hemos analizado largo y tendido. Pero doña Laura y compañeras también, para saberlo, esto no practica el deporte extremo porque es peligroso, no, para nada, al contrario, a miles nos encanta ver esas maravillas que logran esos atletas con sus cuerpos también, ¿verdad, Laura? Perdón, Laura, oigan a Diego Hernández: deportes extremos que tengo con mayúscula que hacer antes de morirme: toros de zapote, aunque mi esposa no me deje, skydiving, bungee jumping, mandarme con un plano de un edificio clavado en Acapulco. Un aplauso para Diego, que tiene que empezar por lo menos con los toros, ¿verdad? Y que nos tire una foto. Lo tiene más cerquita. Con los toros, exacto. Después termino en Acapulco dando clavado como Carla, que dio clavados. Y que nos mande la foto, por favor. Exacto, gracias, Diego. No, y lo importante sí de practicar un deporte, pues siempre de tomar todas las precauciones del caso, y a la vez prepararse psicológicamente, físicamente, inclusive para un salto en bungee es importante tener la espalda fuerte, porque el mismo golpe, el rebote, pues puede llegar y lesionar un poquito, ¿verdad? Entonces, la asiática, ¿verdad? Es importante disfrutarlos, obviamente, todo lo que es el público, la misma persona que lo practica, da una satisfacción, pues me imagino que bastante amplia, pero siempre con los cuidados y la precaución. Como todos los deportes están hechos para disfrutarse. Sí, yo creo que el deporte extremo tiene ese grado de show, ¿verdad? De que la gente se queda como, si no, en nuestro
país no se llenarían los estadios como se llenan cuando han venido exponentes. Nos está escuchando Jennifer Hidalgo, que ha estado una colega periodista que ha estado siempre muy cerca de esos atletas extremos. Saludos para ella también. Y eso también es parte del espectáculo. Digamos, estamos hablando de que el deporte, que qué locos, que qué barbaridad, que la adrenalina. Bueno, pero como todo, gracias a Dios existen, porque hay mucha gente que le gusta consumir ese tipo de espectáculo. Por dicha. Bueno, doña Laura, muchas gracias que se queda aquí con nosotros. A mí me encanta. Estaría sin trabajo hace rato, María José, sin deportes extremos. Pues sí, también, antes también, doña Laura se queda con nosotros aquí, sí, se queda con nosotros un ratito. Actividades para el fin de semana, compañeros, que tenemos un fin de semana cargado de todo. Hoy también empieza, ¿cierto? Transmisión de los compañeros nuestros de Monumental. A las 8 arranca el partido entre Ferretería Brenes Barba y San Ramón. La final se repite del último clausura que ganó Barba. Que ganó San Ramón. Hoy a las 8 de la noche el primer encuentro ganó San Ramón 79-62 y hoy viene la segunda parte a ver si los ferreteros pueden extender la serie a un tercer partido. 3.000 colones o sea, si gana San Ramón, bicampeón ya, y Ferretería tiene que ponerle hoy bastante en su casa para poder alargar la serie. 3.000 colones para los que están cerca, los que quieren vivir la emoción de este básquetbol de nuestro país en vivo y en directo, y si no, aquellos que no pueden sintonizar Canal 2 y también escuchar a los compañeros de Monumental que hacen muy buen trabajo. También en Monumental tendrían ustedes también la posibilidad de estar muy cerca del atletismo el próximo domingo a las 7 de la mañana. Eso será la 32ª carrera internacional La Candelaria, con salida en la Lima de Cartago y meta en el Parque de Paraíso también para todos los amantes del atletismo. Será una competencia de 10 kilómetros, será también lo que tendremos en el atletismo. También hay mucho ciclismo montaña, ya regresa la Copa Endurance también, compañeras, a partir de las 9 de la mañana en San Rafael de Oriamuno, 46 kilómetros, tendrá ahí por el alto de San Rafael, Matamora, el antiguo basurero, también llegando a Paso Ancho y Cipreses. Eso sería más o menos la ruta para lo que será la primera fecha ya de la Copa Endurance del ciclismo de montaña. Y hay voleibol. Sí, pero la selección masculina de nuestro país, hoy termina la Copa Centroamericana que se está jugando en Guatemala. Nuestra selección juega a las 7 de la noche con Guatemala. Honduras viene completamente invicto, juega con Panamá. Sin embargo, estos dos encuentros definen el primer lugar y la Sele tiene que ganarle a Guatemala y tiene que esperar que Honduras pierda. Mucha suerte. Está complicado. Y está sin Richard Smith, posiblemente que está en duda, que es el mejor jugador. Vamos cerrando. Sí, que no nos olvidemos que Liga Deportiva Alajuelense y el Cruz por Herediano juegan, ¿verdad? Clasiquito. Duelo de coleros, van últimos los dos. Sí, doña Laura, cartismo el fin de semana también en la Guásima para los amantes de los motores. Doña Laura, un gusto tenerla aquí en la primera semana de Deportes y Tacones. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos y que tengan un gran fin de semana. Feliz fin de semana. Chao. Bajamos la cortina, pasamos candado para esperar una nueva emisión de Deportes y Tacones. Análisis con sexto sentido. Deportes y Tacones. Hasta nuestro siguiente programa de Deportes y Tacones, solo en Monumental 93.5 FM.